Hola amigos, soy Eduardo Martínez y hoy les voy a hablar de otra de las pruebas que usan los testigos para decir que son la religión verdadera. Ellos dicen que son neutrales, que nunca se meten en política, que no se meten en cuestiones de ejércitos, ni de guerras, ni nada por el estilo, porque no son parte del mundo. Entonces, ellos dicen que son el único grupo en el mundo que es completamente neutral. Para esto quiero enseñarles algo. Yo soy mexicano, como ustedes sabrán, y en México nosotros tenemos esto. Es una cartilla llamada cartilla de servicio militar, donde tú a la edad de 18 años te registras para ser parte de la reserva del ejército. Ahí estoy yo. Todos los mexicanos tenemos este carnet, esta matrícula, y eres parte de la reserva. Por si hay una guerra, pues tienes que ir a la guerra. Es obligatorio tenerlo para algunos trámites, y todos los testigos de Jehová tienen este carnet. De hecho, esto yo lo saqué cuando tenía 18 años y era testigo de Jehová bautizado. Entonces, esto era parte de lo que les hablaba la vez pasada, que mientras nosotros en México tenemos este carnet que nos dice que somos parte de la reserva del ejército, los hermanos de Malawi en África morían, eran violados, eran asesinados por no contar con un carnet de un partido político. Cuando yo me di cuenta de esto, ay, me dio como que, bueno, pues es que yo creo que de los testigos de Jehová de México vemos esto tan común, que no te das cuenta que, pues primero violas la neutralidad, y segundo, ¿por qué los otros hermanos de Malawi tuvieron que morir por no tener un carnet como este? Bueno, los testigos de Jehová cambiaron su doctrina de que no debías de hacer servicio militar, porque en Bulgaria se prohibió la religión de los testigos, y después de 4 años de juicio en las cortes de la Comunidad Europea, se llegó a un acuerdo en el cual el gobierno de Bulgaria dijo que iba a reconocer la religión de los testigos de Jehová con dos condiciones. Con uno, que cambiaran eso del servicio militar, que pudieran hacer un servicio militar alternativo. Es decir, como que pudieras ir a barrer o hacer alguna cosa, o hacer tiempo en una escuela, cosas por el estilo. Y segundo, que los testigos de Jehová de Bulgaria tuvieran la oportunidad de escoger poder transfundirse sin el temor a la expulsión. Y los testigos de Jehová dijeron que sí. Entonces, cambiaron la doctrina del servicio militar. Ahora ya se permite hacer un servicio militar alternativo. Antes no se podía. Y segundo, dijeron, claro que sí, no vamos a expulsar a los testigos de Jehová que se pongan sangre. Tú te preguntarás, ¿sí? Bueno, pues en realidad lo que cambió fue que la sociedad dijo, ok, los testigos de Jehová que se ponen sangre no van a ser expulsados, solamente se les va a considerar como desasociados, es decir, ya no van a ser testigos de Jehová. Entonces, los testigos de Jehová, el cuerpo gobernante engañó al gobierno de Bulgaria para hacerle creer que los testigos de Bulgaria iban a tener el derecho a decidir transfundirse sangre, cuando en realidad nada más cambió las palabras para que en vez de ser expulsados fueran desasociados. Bueno, entonces vamos al tema, ser neutrales. Hay una cuestión histórica que la mayoría de los testigos de Jehová no saben. Estaba platicando con uno de mis familiares este fin de semana, y estábamos platicando de la religión y demás. Él es testigo de Jehová y me dijo, mira, yo te creo todo lo que me dices, porque he conocido casos de abuso sexual, he conocido gente que se ha muerto por la sangre, etcétera, pero lo que no te creo es eso que me estás diciendo de que los testigos de Jehová fueron parte de la ONU. Me dijo, eso no es posible, y si tú me demuestras que los testigos de Jehová fueron parte de la ONU, me salgo en este momento. Un poco de historia. Los testigos de Jehová son muy críticos para las otras religiones. Se consideran que están separados del resto de la cristiandad y del resto de las religiones. Y en el libro de Revelación dice que hay una bestia salvaje de varias cabezas y muchos cuernos,
y arriba de la bestia salvaje está montada una ramera, una prostituta. Los testigos de Jehová creen que la bestia salvaje es la ONU, es la Organización de las Naciones Unidas, y la ramera son las religiones falsas, todas las religiones falsas. Entonces, ellos siempre han sido muy críticos de todas las iglesias que se meten con la ONU. En el 2001 surgió un artículo del periódico The Guardian, que yo creo que es de los más famosos del mundo, de los más famosos de Europa, donde algunos ex testigos de Jehová se dieron cuenta de que la Watchtower, que es la Sociedad Corporativa de los Testigos de Jehová, era una ONG, una organización no gubernamental de la ONU. Se destapó este asunto y resulta ser que la ONU, más bien que los Testigos de Jehová eran una organización no gubernamental de la ONU desde 1992 hasta el 2001, que se destapó inmediatamente que se supo, los Testigos de Jehová se quitaron de la ONU. Pero pues habían pasado ya muchos años, inventaron una excusa de que habían pedido ser una ONG para poder entrar a la biblioteca de la ONU, cosa que para entrar a la biblioteca no se ocupa ser ONG. Y aparte, le dijeron a los testigos de Jehová que se enteraron en Estados Unidos, pues que no sabían que eran parte de la ONU, que se inscribieron una vez, pero pues ya se les olvidó, cuando la ONU en general, en realidad, según los documentos, tú tienes que pedir cada año, tienes que pedir que se te vuelva a inscribir como ONG, y aparte cada año tú tienes que hacer algunos artículos o algunas muestras de aprecio hacia la ONU. Y si tú buscas las despertades, aquí te voy a dejar unos links, unas despertades de esas épocas, es una revista de los testigos, La Despertad. Hay unos artículos que muestran apoyo a la ONU y a la Declaración de los Derechos Humanos, etcétera, etcétera, porque era un requisito para ser una ONG. Cuando le dije a mi pariente, cuando él me dijo, tú muéstramelo, pero me dijo que no sea un link de apóstatas, que no sea etcétera, que sea un link de la ONU. Entonces, pues bendito Google, me metí, le puse el link de la ONU donde dice esto que te estoy diciendo, y se quedó con los ojos cuadrados. Es como la más grande hipocresía, yo creo, que ha hecho la sociedad Watchtower, y aparte engañar a sus creyentes, de decir, no, nosotros no nos metemos con la bestia salvaje jamás. Y mira, otra de las cosas que quiero que sepas es que se habla mucho acerca de los testigos de Jehová durante la Alemania nazi. Ellos sufrieron mucho, hubo muertes, hubo gente de los testigos que estuvo en campos de concentración y demás. Y lo lamentable es que muchos de los testigos de Jehová no saben qué pasó. Ellos piensan que fue por la neutralidad completamente, pero en realidad el segundo presidente de la sociedad Watchtower de los testigos era Rutherford. Si tú lees su historia de Rutherford, no era una persona muy agradable. Búscalo, era un abogado que se hizo del mando de la Watchtower a la mala, como podemos decir. Haz de cuenta, el primer presidente de la sociedad dejó un testamento diciendo que iba a haber un comité de estudiantes de la Biblia que siguieran con la Watchtower, y esta persona se hizo por la mala, se hizo del poder, tan así que 2/3 partes de los estudiantes de la Biblia originales se salieron porque vieron cómo se había tomado el poder. Entonces, esta persona, que según lo que los mismas gentes comentan, aparte de que le gustaba tomar alcohol, tenía una mansión en California que se llama Bet Sarim, donde decía que los príncipes, el rey David y Salomón y demás iban a irse a vivir cuando resucitaran. Él tenía una mansión en California para el invierno,
y en verano se iba a Brooklyn. Entonces, bueno, él vivió muy a gusto, tenía un Cadillac en la época de la depresión de Estados Unidos, cuando no había dinero, él manejaba un Cadillac. Bueno, esta persona, el juez Rutherford, le mandó unas cartas a Hitler mostrándole su apoyo, diciendo que los testigos de Jehová de Alemania estaban con el mismo objetivo que el Reich, que los judíos eran de la base de todos los males de la humanidad. Si no me crees, léelos, te los voy a poner aquí. Y cuando Hitler no le hizo caso a sus cartas, entonces Rutherford empezó a atacar a Hitler, empezó a atacarlo en las publicaciones de los testigos. Entonces, cuando Hitler se hizo de más poder y empezó la guerra mundial, las publicaciones de los testigos hablaban muy mal del gobierno alemán. Entonces, fueron atacados así, pero con saña, pero no por su neutralidad, o sea, fueron atacados porque atacaban al gobierno alemán. Entonces, mucha gente sufrió, mucha gente murió por este motivo, y es fecha que los testigos de Jehová eso no lo saben. Incluso en los 90s hubo ya que pasó toda la guerra y todo lo demás, hubo un tratar de restituir a las víctimas del Holocausto por los gobiernos de Europa. Entonces dijeron, bueno, pues si hay familiares de las víctimas del Holocausto, pueden pedir su compensación por haber sufrido, haberse tenido que ir del país, etcétera, etcétera. Y adivinen quién pidió compensación por los testigos que no tienen familiares en Europa. La Watchtower, los testigos de Jehová en los 90s pidieron que se les diera lo que les tocaba a las familias de los testigos que habían muerto en el Holocausto, que ya no tuvieron descendientes, lo pidieron. Sí, cuando yo me enteré de esto, cuando yo lo leí, lo puedes ver en el link que te voy a poner aquí del banco de Suiza, de las Swiss Accounts, no sé qué. Cuando yo vi la solicitud que la Watchtower había hecho, dije, no puede ser que puedas caer todavía más mal, o sea, más bajo. Primero ser parte de la ONU, segundo ser culpable de tantas muertes, o sea, ser culpable de tanto sufrimiento, tantas familias divididas, tanto mal, y que aparte pidas el dinero que le corresponde a la gente del Holocausto. O sea, no. Yo sé que como testigo eso, a mí, siendo no testigo, siendo ex testigo, a mí me causó mucho malestar. Y yo sé que como testigo lo primero que vas a decir es, no es cierto, eso no es cierto. Ve los links. Cuando yo le mostré a mi pariente el link de la ONU, diciendo que los testigos eran parte de la ONU, ya no me dijo nada, ya no pudo responderme. Y yo creo que se quedó pensando. Hay otra cosa, que los testigos son muy críticos de las iglesias que se meten con acciones de armamento, de tabaco, de alcohol, etcétera, etcétera. Hubo un testamento búscalo también, te lo voy a poner aquí abajo, de Henrietta Riley, y dejó acciones heredadas a la Watchtower, y son acciones, entre muchas acciones de la Philip Morris, que es una tabacalera, y acciones de empresas que hacen armamento. Directamente la Watch no está manejando esas acciones, pero recibe el dinero de ahí. Entonces, y ellos lo saben porque tienen años recibiendo dinero de ahí. Entonces, no es hipocresía. Si tú como testigo tienes una tienda de abarrotes en tu casa y vendes cigarros, eres expulsado porque no debes vender cigarros. En cambio, la Watchtower recibe dinero de acciones de la Philip Morris. Por favor, yo he leído muchos de los comentarios que me dejan, antes de hacerte testigo, antes de dedicar tu vida a una empresa, a una organización como la Watchtower, por favor, investiga y lee. Los testigos en México somos del ejército.
aparte te venden la idea como de que no hay ninguna otra organización que no se meta en guerras, y no es cierto. Hay un montón de iglesias que no se meten en guerras. Yo no iría a la guerra a matar a mi prójimo, y yo no, ni siquiera soy de una iglesia, y así como yo hay mucha gente. Hay veganos que no comen carne animal, o sea, y mucho menos matarían humanos. Entonces no es cierto, te lo venden, es otra de las cosas que te venden. Espero que por favor lo investigues y te des cuenta a tiempo. Nos vemos.